Invito a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, con Tinaria Desva, donde hablaremos sobre la importancia de la educación cívica en la ciudadanía, compartiendo las normas de esta disciplina que se encarga de formar ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con la sociedad. Compartiremos consejos prácticos, historias que ejemplifican acciones relacionadas con la educación cívica y entrevistas con miembros destacados de nuestra comunidad. Si buscas inspiración para mejorar nuestro entorno, has llegado al lugar correcto. Sintonízanos a través de las redes sociales de Programa.Acción Cívica. ¡Te esperamos! Bienvenidos a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Desva en Radio Santa Isabel y Programa.Acción Cívica. Un cordial saludo a todas las personas oyentes que nos acompañan hoy. Bienvenidos al 7º episodio de Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, un espacio donde exploramos juntos cómo la educación cívica puede transformar nuestra sociedad. Soy Tinaria Desva y me entusiasma seguir compartiendo este camino hacia una ciudadanía más consciente, solidaria y activa. En cada emisión nos sumergimos en el impacto que tiene la educación cívica en nuestras vidas, abordando diferentes contextos, culturas y escenarios. A veces nos acompañan expertos e invitados especiales para profundizar en las múltiples facetas de este tema, que varía según el lugar y la perspectiva desde la que se observa. Si estás buscando herramientas para contribuir a un entorno más armónico y responsable, estás en el lugar correcto. Nos comprometemos a ser tu compañía en este viaje hacia una comunidad más comprometida y con sentido de pertenencia. Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir. Recuerda que puedes seguirnos en Programa.Acción Cívica y radiosantaisabel.cl. En el programa de hoy hablaremos sobre educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas. Tengo el gusto de presentar a Fernando Bravo, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, MBA en la Universidad Mayor como editor y administrador de sistemas de información y exfuncionario de una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas, la CEPAL. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación a mi programa y querer ser parte de esta entrevista. Muchas gracias, Tinaria. Me encantó esta invitación de poder en algunos minutos compartir la experiencia personal, poquita sí, pero bueno, dentro de todo, para mí muy importante sobre este tema tan necesario hoy día para el desarrollo de las sociedades, de los países en un mundo globalizado. Así que en el fondo yo estaré muy atento a tus preguntas y trataré de contestarlas con los mejores elementos de información posible. Gracias, Fernando. Háblanos un poquito de ti para que nuestros oyentes puedan conocerte y más o menos ponerlos en contexto. Bueno, mira, yo soy Fernando Bravo. Siempre he estado muy cercano a la educación y a la difusión de temas y todo. Y bueno, dije, a través de la ingeniería civil voy a tratar de acercarme a esto. Así que en mis primeros años profesionales estuve dedicado a una imprenta importante de editorial universitaria. Estuve trabajando ahí 2 años a cargo de un grupo humano muy importante, cerca de 150 personas, en un periodo difícil también para Chile, pero donde se imprimían muchos de los grandes autores de este país. Después tuve una experiencia de 6 años como gerente general de ediciones pedagógicas de la librería francesa, que pertenecía al segundo o tercer grupo mundial de comunicaciones, que también fue una experiencia muy importante para esa edad. Yo tenía 25, 26 años y por lo tanto hacerme cargo de una empresa
mediana, fue una gran experiencia laboral. Y de ahí fui invitado hacia los 29 años a trabajar con Naciones Unidas para iniciar como el proceso revolucionario también en el área de edición, imprenta y difusión que habíamos logrado en el sector privado. Es decir, Naciones Unidas estaba recién tomando también la importancia de la computación y las nuevas tecnologías para hacer sus publicaciones sociales, económicas, en particular la CEPAL emite muchos informes regulares, periódicos y anuales sobre temas que conciernen a la sociedad y a los países latinoamericanos y a sus miembros. Y tuve la suerte de trabajar con un gran equipo humano ahí también en distintas funciones, de forma de poder producir un material intelectual que fue apreciado en la región. Y bueno, como tratándose de un empleador tan importante como Naciones Unidas, yo siempre me sentí muy orgulloso de trabajar en ese organismo, así que esperé y trabajé pacientemente hasta que me llegó la edad de jubilación y darle el paso a las generaciones más jóvenes. Estoy jubilado, felizmente jubilado, y tratando de devolver siempre un poco lo que yo tuve la suerte de tener y todo, pero como te decía, siempre en el área editorial, el área de la difusión, que en mi calidad de ingeniero me da el equilibrio emocional, intelectual y profesional, porque trabajar con autores, con el mundo intelectual es todo un desafío, pero un desafío muy hermoso. Sí, muy interesante. Bueno, ahora que hemos presentado a nuestro invitado, pasaremos al tema de este capítulo, que es educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas. Fernando, ¿qué opinas sobre la educación cívica y en Chile sobre todo, obviamente, y en general, porque obviamente el mundo hoy en día está muy conectado, pero ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué mejoras pueden haber? ¿Cómo visualizas tú la educación cívica en la actualidad de los jóvenes de hoy en día? Mira, cuando me invitaste, Tinaria, a participar un poco de este diálogo, yo dije, "Uy, esto es un temazo gigante, pero a su vez muy interesante y muy necesario". Es decir, y bueno, anotando y abriendo un poco personalmente la idea, me dije, bueno, educación más cívica, es decir, son dos palabras tremendas. Es decir, yo empecé como a desglosar la expresión y bueno, uno llega a la conclusión de que es una necesidad capital para las distintas sociedades, grupos humanos, no solamente en Chile, a nivel mundial, de poder formarse en estas materias, porque si no la sociedad sería prácticamente invivible. Ahí es una conjunción de habilidades, experiencias, conocimientos, bajo normas que han sido fijadas normalmente por grupos de personas, por votaciones, ha sido validada de forma de poder seguir entendiendo unos con otros. Entonces, educación, conocimiento, aprendizaje, habilidades, etcétera, y que parten desde la cuna, ¿no es cierto?, con los padres, probablemente después con los colegios, con los profesores, con los maestros en la universidad, después viene el ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito del barrio, la sociedad que te acompaña, y bueno, y eso al final te hace un conjunto de normas que tú tienes que regular, es decir, que el país regula, el Estado regula de cierta forma para que haya una convivencia sana y al final creciente para el colectivo. Yo creo que firmemente cada país tiene sus propias cualidades, sus propias culturas, sus propias dinámicas, pero al final hay siempre como un tronco común. No estamos... yo pensaba en los tiempos de que el hombre vivía en una caverna, ¿no es cierto? Claro, quizás ahí las normas eran bastante, o la educación o las normas cívicas, bastante básicas en ese sentido, pero en la medida que estos grupos humanos, estos colectivos fueron creciendo y se fueron coparticipando con otros, obviamente hubo una necesidad de crear sistemas políticos, sistemas democráticos, sistemas de libertad, sistemas de desarrollo social, sistemas de educación, para podernos entender, porque si no sería prácticamente el caos.
Claro, no, de verdad uno agradece vivir en esta época porque es ser muy complejo haber vivido en la época de las cavernas donde no había nada construido como lo tenemos hoy en día, pero aún así es caótico porque, por ejemplo, en Chile es muy largo, entonces podríamos decir que Chile podría dividirse como en, en sus regiones, pero al ser cada región podría ser un país de Europa, por ejemplo, podría estar. Entonces encuentro que es muy diferente el chileno del norte, de Arica, versus al chileno de Santiago, el chileno de Chiloé, de Punta Arenas. Mira, tú me dijiste, bueno, vamos a hablar con tu experiencia de viaje, porque sí, efectivamente yo viajé mucho gracias a mi trabajo, por necesidades laborales, pero también por ímpetu personal y por entusiasmo personal, porque me encanta viajar y compartir y conocer países. Tengo una gran experiencia de países de América Latina, de Europa, algo de África, pero yo podría decir que fundamentalmente una experiencia más bien occidental. Claro, Todavía espero y quiero recorrer con más detalle el área asiática y de Oriente, pero analizando un poco en base a lo que tú estabas comentando de cuán distinto puede ser la gente del norte, del sur, del centro. Bueno, eso sucede lo mismo en América Latina. Cada uno un poco con su realidad, y los países han sabido adaptarse a sus propias culturas y a sus propias necesidades, todo dentro de un respeto y de una necesidad de desarrollarse cívicamente, por decirlo de alguna forma, porque si no, te fijas, no nos podríamos entender. Y eso incluye el lenguaje, respeto religioso, respeto de género, es infinita la lista. jerárquico también. Bueno, cuando uno adhiere a un sistema político democrático, bueno, esa es la definición de los distintos sistemas políticos, que normalmente uno aquí, el que más conocemos, ¿no es cierto?, el sistema de tres poderes separados, independientes, normalmente elegidos, y que, bueno, la gente y esos sistemas también se van modificando a su dinámica propia a lo largo de los años. Pero así todo, la humanidad carga con atrocidades desde muchos años. Así, tú lo analizas, el periodo, por ejemplo, el esclavismo, la esclavitud, siempre ha existido antes de la era cristiana. Gente que abusa a la otra, que la considera inferior, etcétera. Hoy día también incluso uno podría decir que hay cierta esclavitud con ciertos tipos de trabajo, de abuso laboral, etcétera. Pero normalmente tenemos que todos trabajar desde chicos, desde adolescentes, y después participar sobre todo en la sociedad para que nos entendamos cívicamente y apliquemos los conceptos de civilidad. Ya que has tenido la oportunidad de vivir y viajar por diversos países, ¿has notado alguna diferencia cívica entre un país y otro en tu experiencia? ¿O cuáles son algunos de los mayores conflictos o choques que has observado en diferentes culturas o idiomas? Obviamente desde el mundo occidental. Muchísimas diferencias. Piensa tú solamente en el sistema inglés. Todo funciona al lado izquierdo. Es decir, la gente cuando llega a un país que fue colonia de Inglaterra o del Reino Unido, tienen que fijarse cómo atraviesa la calle, cómo camina, cómo funciona esa sociedad que también tiene sus propias normas. Los países que he estado yo en África, Marruecos, Mozambique, Sudáfrica, también tiene sus normas de civilidad propias a ellos mismos. El caso de Marruecos, ¿no es cierto?, un país fundamentalmente religioso, musulmán, tienen sus sistemas de civilidad propios a ellos, donde para un occidental puede ser fuerte no ver mujeres o muchas mujeres en el espacio público, que las mujeres caminen tras del hombre, el uso de una vestimenta ad hoc a sus creencias religiosas. En Sudáfrica me tocó ver 2 años después que se había solucionado el problema del apartheid, todavía resabios por un lado, la gente
afroamericana, es decir, de color de piel oscura, y por otro lado los blancos, símbolo de poder, de control, de opresión en algunos casos, muy complejo. Pero así todos estos países han surgido con un espíritu de civilidad y salir adelante, adaptándose y cambiando. En América Latina tenemos... Evolucionando, ¿no? Evolucionando, sí. En América Latina tenemos en gran parte un idioma común que facilita y hace más comparable la educación cívica de unos con otros. Es decir, en el fondo, uno podrá ser más propenso a una religión como la religión católica, que podría ser México o Colombia, etcétera, porque la influencia es muy importante de la Iglesia Católica en la colonización española en estas áreas, y eso también te permite tener normas a respetar muy comparables unos con otros, manteniendo sus propias idiosincrasias de alegría, de trabajo, y su propia identidad cultural. Que no hay que perderla nunca, te fijas, y también integrando sus propias especificidades, pueblo originario, hoy día migración. Los países se han ido formando y han ido creciendo de esa forma, es decir, somos todos descendientes de colonos, de inmigrantes con distintas raíces, y eso es lo que hace florecer y crecer un país. Claro. Demos paso a un tema musical de Jazz Mix One llamado Bebop Shop. Volvemos al programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Desva, en programa.acción cívica y radiosantaisabel.cl, quien tiene el placer de conversar con nuestro querido invitado Fernando Bravo, quien nos da su mirada de la educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas. En tu opinión, Fernando, ¿crees que existen algunos valores cívicos que deberían ser universales? Bueno, yo creo, Tinaria, que por supuesto que tienen que haber
un valor, sobre todo en un mundo tan globalizado como el de hoy, donde prácticamente con las nuevas tecnologías las fronteras no existen. La gente está mucho más comunicada que hace 20, 30 o 50 años. Hoy día sabemos exactamente lo que está pasando en el otro lado del planeta, y ya ni siquiera la barrera del idioma es un problema. Es decir, tú puedes estar con un interlocutor que habla un idioma totalmente desconocido para ti y se está comunicando, que es la base un poco de la educación cívica, la comunicación y la comprensión del mensaje. Yo creo que los países tienen, por lo menos bajo un prisma más occidental, común, deberán tener, respeto a los derechos humanos, acciones cívicas que tengan que ver con las cosas básicas, ¿no es cierto? Respetar la identidad de género, respetar los grupos etarios, adultos mayores, la gente, respetar el trabajo, respetar la libertad de expresión. Yo creo que es un lenguaje común para todos los países, independientes de su zona geográfica y su situación política actual. En tu opinión, ¿qué rol juega el idioma en los valores cívicos y en la interpretación de quienes manejan el lenguaje? Por ejemplo, los latinos no son tan directos para decir las cosas, a diferencia de países, de otro tipo de países que son como más directos o frontales, como para enfrentar una situación X. Mira, volviendo un poco al tema básico de la educación, ¿no es cierto? Que yo creo que la educación cívica se va adquiriendo producto de un conocimiento de la información, también de la experiencia y de las vivencias sociales que va teniendo la persona a través de su evolución en la vida, laboralmente, socialmente, familiarmente. Yo creo que el idioma es importante para la calidad de la transmisión del mensaje y de la comunicación, pero hoy día con toda la tecnología que va detrás, ya como que empieza a ser como secundario. Yo incluso pensé, por ejemplo, ¿cómo podrían dos personas que tengan alguna discapacidad, por ejemplo, sordomudo, sí que podría un sordomudo chileno hablar de educación cívica con un sordomudo ruso? Solamente por lenguaje de señas, pero tú sabes que los lenguajes de señas están basados fundamentalmente también en la lectura de labios y en el lenguaje oral de la persona. Entonces dije, habría yo creo que un gran entendimiento, pero no total. Y por lo tanto yo sí siento que el lenguaje es importante para la comunicación, cuando que juega el rol de educador, digamos, el Estado, por ejemplo, a nivel de su información política, de derechos, deberes, de nacionalidad, de qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, o los padres a nivel de educar a sus hijos. Yo creo que es importante la comunicación en el lenguaje que hemos educado, y la deformación del lenguaje se presta a errores, a mala comunicación y complicado. Pero, por ejemplo, yo he visto a veces dentro de Chile o de la misma ciudad, por ejemplo, Santiago, que hay formas distintas de referirse al otro. Por ejemplo, en los estratos sociales como más altos, la gente generalmente se llama por el nombre o tiene como que busca una cosa como más cercana. Y en los estratos sociales como más bajos, la gente marca como una diferencia, el señor, la señora, don, doña, y que en el fondo vivimos en el mismo país, en la misma ciudad, pero igual hay diferencias en el lenguaje, hay diferencias también con el tema de la cercanía corporal, porque hay personas que se acercan mucho para, por ejemplo, hablarte, y otras personas no, mantienen una distancia prudente para poder tener una interacción con el otro. O por ejemplo, hay gente que es como más, o sea, como un poco más reservada que otra, y a veces genera como malas interpretaciones o choques o pequeños roces dentro de la sociedad, y a veces sin querer. Por ejemplo, con el tema de
claro, como estamos hablando el tema de otros países, otras culturas, la diferencia mirando Chile, pero también mirando hacia afuera, el tema de que siempre es como una doble lectura, te fijas, en otros lugares la gente es más frontal, o sea, nos vamos a juntar a las 7:15 y a las 7:15, o sea, no es a las 7:20, pero acá en Latinoamérica no pasa eso, es como más caótico todo y hay que interpretar mucho cómo me lo dijo, cuándo me lo dijo, en qué tono me lo dijo, entonces a veces es difícil lograr entenderse. Sí, mira, yo comparto un porcentaje de lo que tú has mencionado. Creo que sí, efectivamente, los códigos de conducta, si analizamos puntualmente la educación cívica en el saludo, ¿cierto? Efectivamente, si tu contraparte es una persona de origen asiático, japonés, coreano, donde la reverencia forma parte del saludo, ¿no es cierto? Y por supuesto, alejado físicamente de 1 metro, es importante. La sociedad americana se saluda normalmente de mano y se despide de mano, jamás un abrazo, mucho menos un beso o 2 besos. Eso queda solamente reservado para el ámbito familiar, personal, de forma muy, muy, muy estricta. Y claro, yo diría que los latinos y los chilenos en particular, y somos como un poco herencia fundamentalmente de España, en el caso de Brasil, de Portugal, pero que tiene también, son menos, ha sido como más, no quiero decir relajado, pero menos observante de las normas tan estrictas, por ejemplo, en el caso de la forma de comunicarse o el saludo o cómo interpretar eso. Y yo creo que hoy día, por ejemplo, nos hemos alejado de la calidad de lenguaje español. Se usan muchas abreviaciones, se usan muchos códigos, muchas siglas, que prácticamente se hace muchas veces ininteligible el lenguaje. Uno lo ve hoy día incluso en los videos, incluso en la comunicación de audio. Es bien complejo seguir eso. Ahora, interpretarla para un lado, para otro lado, si somos o menos comprometidos, no lo sé. No podría tomar una posición tan Claro, estricta. Yo creo que hay un problema etario. Yo creo que los jóvenes hoy día es bastante más horizontal la educación, la información. Hay mucha información, se procesa y bueno, hoy vienen las modas, etcétera. En los tiempos de nuestros bisabuelos o abuelos había más tiempo, la información pasaba por el sistema del correo, de carta, habían cosas manuscritas, había más esfuerzo para escribir, para redactar. Hoy día es todo tan inmediato, tan inmaterial, tan visual también, por qué no decirlo, que también mucha información de código de civilidad entran por la vista, entran por lo que yo veo, más que por lo que decodifico, más que por lo que digo o cómo lo digo. Claro, es como está demasiado rápido el mundo, a veces como para interpretar o para tomarse el tiempo de pensar antes de actuar. Que generalmente la gente copia lo que ve. Antes la gente escuchaba con mucho respeto el discurso del padre en la iglesia, ¿no es cierto? Pues cualquiera sea el credo, o de la autoridad refiriéndose a un hecho político o un hecho económico. Era así como yo frente a una asamblea. Hoy día eso ya como prácticamente desapareció, es muy horizontal, muy inmediato, incluso hay suplantaciones ahora que se empieza a introducir la inteligencia artificial con tu propia voz, es muy motivador, pero muy complicado al mismo tiempo. Yo creo que tenemos la humanidad y los países en particular tienen un gran challenge en el futuro para adaptarse y hacerse adaptar. En Francia, por ejemplo, los códigos de uso del velo, cuando se supone que el que llega a un país adquiere o debiera adquirir los códigos de civilidad y las normas de civilidad del país que lo acoge. En general, en algunos sectores no se está produciendo eso, ¿te fijas? Y eso trae roce con el resto de la comunidad que no lo acepta, y bueno, y así, en el fondo. Claro, y es difícil también porque a veces uno dice quién tiene la razón. Por ejemplo, no sé,
alguien que saluda de beso versus otra cultura que saludan con la mano. Ahí está como difícil, o sea, ahí ya es netamente una decisión cultural. Pero piensa hoy día en el código laboral que acaban de sacar acá en Chile puntualmente, nuevas normas de conducta, porque en el fondo no está normado ¿no es cierto?, el acercarse por la espalda a un colega de trabajo, apoyarse. Eso hoy día ya está tipificado, está penado, está castigado socialmente y laboralmente, y han tenido que hacer leyes o normas para poderlo normar y de alguna forma perseguir y autentificar, te fijas en ese sentido, los comportamientos sociales o cívicos de alguna forma de las personas. En muchos países, los conceptos de autoridad, comunidad y responsabilidad difieren profundamente. ¿Cómo afectan estas diferencias culturales en la manera en que los ciudadanos entienden y participan en la vida cívica de sus sociedades? Por ejemplo, hay países donde las leyes son implacables y son para todos por igual, incluso a las personas privilegiadas que pueden pagar multas millonarias les hacen castigos comunitarios. Y en Chile, lamentablemente, las leyes son ambiguas. Entonces, ¿cómo afectan estas diferencias culturales donde hay leyes más duras? Por ejemplo, cuando Chile pide leyes más duras. Tú, Tinaria, has tocado un tema ahí, más político que cívico, pero también civilidad y educación cívica también es política. Yo no quisiera entrar en detalle porque efectivamente pueden haber gobiernos, claro, no, hay gobiernos que hacen o imponen una civilidad, entre comillas, más estricta, con medidas más estrictas. Bueno, y yo siempre pienso y creo y espero que al final los sectores o los pueblos que eligen o que están llamados a votar para elegir sus autoridades vayan cambiando y modificando su voto y su interés por escoger autoridades que les den las garantías mínimas de libertad, de funcionamiento, de operabilidad, más allá también de todos los temas sociales. Y yo creo que hay gobiernos muy autoritarios que han pasado más de 50 años con un régimen ¿por qué la gente no reclama? Porque no puede, porque está sometida, porque está castigada, y bueno, pero eso también en algún momento se tiene que, así como apareció la Revolución Francesa, claro, que le cortó la cabeza a los reyes y a la monarquía en un momento dado, viene una revuelta que permite el cambio. Yo soy respetuoso en ese sentido de las propias idiosincrasias y cultura de cada país. Un país islámico, ¿no es cierto?, que está basado en su política y su código social y sus códigos civiles, fundamentalmente en la religión, como puede ser un país de Oriente, y la gente acepta eso y acepta funcionar socialmente y en grupo y en comunidad bajo esas reglas. Bueno, allá ellos con esa cultura. Yo no nací en esa cultura, probablemente si hubiera nacido no me lo cuestionaría tanto, pero yo no podría, no sé qué, para imponer que ese sistema es mejor que otro. Lo que sí estoy en total desacuerdo, que ese sistema invada un sistema en el cual un determinado país funciona y le imponga ese tipo de civilidad y ese tipo de norma y ese tipo de funcionamiento a ese otro grupo humano. ¿Se fija? Que claro, sucede muy a menudo por la razón, por la fuerza, no sé. De hecho, está en el emblema. Bueno, en el caso de Chile, pero eso se refiere fundamentalmente a un emblema más bien de tipo defensa geográfica, más que defensa política actual o vigente, ¿te fijas? Pero se presta para todo. Vamos con el siguiente tema musical de Jazz Mix 2 llamado Boardwalk.
Volvemos con la entrevista con nuestro querido invitado Fernando Bravo, hablando sobre el tema educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas, en el programa Acción Cívica, Rumbo a Mejor Vivir, conducido por Tinaria Desba, en programa.accioncívica y radiosantaisabel.cl. Fernando, ¿tú crees que la educación cívica, qué es como lo más importante de abordar? ¿Estas normas como generales o las normas que tienen relación a cada cultura de cada país? ¿O ambas en el fondo? Mira, yo creo, Tinaria, que uno no puede disociar una de la otra. Así como tampoco puede disociar la educación cívica y de la que tú recibiste de tus padres, de tu familia, con la que tú recibiste de tu entorno comunitario, llámese municipalidad, estado, gobierno o lugar de trabajo. Yo creo que están íntimamente unidas y yo creo que tienen que saber adaptarse a los cambios, a los tiempos que van cambiando, respetando obviamente las culturas locales, las especificidades también religiosas que tiene cada comunidad. Yo insisto en eso. Yo no quisiera dejar pasar una observación que también yo quisiera poner acento en que toda esta educación cívica y esta forma de comportamiento cívico, ojalá tuvieran como norte una cierta honestidad y moralidad en el comportamiento. Es decir, no sacamos nada, estar lleno de normas, reglamentos que nos dicen que hay que respetar para funcionar como país, como sociedad, como comunidad y como colectivo, si íntimamente tampoco somos honestos con uno mismo ni con el prójimo en ese sentido. Y la gente se aprovecha del más débil, del que tiene menos educación, del trabajador más lábil, etcétera, de saltarse la fila. Y yo creo que eso le hace muy mal a la sociedad. Yo creo que en el fondo la sociedad va tomando conciencia y va castigando un poco a estas personas. Yo creo que hay que recuperar un poco esos espacios de honestidad y de ética que le hacen tanta falta a todos. Hoy día hay 4 conflictos de guerra en el mundo y uno prende la noticia y ve estas atrocidades sin tomar parte incluso ni para un lado ni para el otro, y como que todo se tiende como a normalizar la gente que muere en la calle a manos de unos delincuentes, o la gente que muere por persecuciones políticas, o la gente que es perseguida por su idea. La gente como que tiende a normalizar y además a encerrarse en su metro cuadrado propio, y yo creo que hay que fomentar el abrirse, el ser más fraterno, el ser más solidario, el que haya más filantropía de los que tienen más, y más honestidad a nivel público de los estados como también de las sociedades. Ya vamos finalizando el programa. Fernando, bajo tu visión y experiencia, ¿qué cambios te gustaría ver en el futuro con respecto a la educación cívica en Chile en los próximos años? Mira, yo quisiera que como en los próximos años los cambios que van en esa dirección sean más transparentes, sean más, como dije recién, con mayor honestidad. Conciencia. Y conciencia, por supuesto. Es un país, todos queremos un Chile en la cual nos desarrollemos todos, hombres, mujeres, también personas de otra orientación sexual, etnias, pueblos originarios, inmigrantes, ¿no es cierto? Por cualquier razón que hayan llegado a este país, mantener nuestra laicidad, también se trabaje con un Estado más eficiente y justo, y también en los sectores privados que haya menos inequidad entre lo que gana, no sé, el junior o el portero, si que todavía existen esos oficios o esas labores, a lo que gana el gerente general o el que tiene mayor responsabilidad. Es decir, a cortar las brechas que siempre tienden a que las personas sean más infelices y menos desiguales. Más desiguales, exactamente. Yo creo que le hace muy mal eso. Yo creo que también deseamos un país que enfrente
los desafíos climáticos en forma racional y eficiente. Es decir, es fácil hoy día decir que tenemos una crisis climática y siendo un país rico como Estados Unidos, como los países desarrollados de Europa, cuando durante siglos, comillas, saquearon y si ellos crecieron en base a las riquezas naturales de otros países. Y ahora son los que enarbolan que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente y todo. Entonces yo creo que hay que tener también cuidado con eso y darnos una oportunidad con realismo y oportunidad. Que cuidemos nuestra naturaleza. Tenemos un caso puntual de Chile maravillosa. Entonces también tenemos que pensar en las generaciones que vienen, qué legado les vamos a dejar. Entonces yo también creo que en eso. Y yo vuelvo a insistir, educación, más educación cívica, conocimiento de los roles, responsabilidades de nuestros elegidos, alcaldes, concejales, core, presidente, etcétera, ¿no es cierto? Comunidad de barrio, etcétera. Yo quisiera, una mención importante, ayer falleció nuestro poeta Antonio Skármeta, un gran escritor, que también tuvieron un Oscar por la película El Postino, la cual él es el autor. Así que bueno, vaya para su familia y para Chile un pésame de un gran escritor. De nuestro país, claro. De nuestro país, sí. Fernando, muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista y haber compartido con todos nosotros tu visión como profesional y ciudadano con respecto al mundo de la educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas. ¿Podrías compartir alguna información o dato a los oyentes que pueda ser interesante sobre este tema que hemos conversado, o algún libro o algo que a ti te haga ruido y que tú lo quisieras compartir? Gracias, Tinaria, por la oportunidad. Mira, yo estoy trabajando desde hace unos años, desde que siempre he tenido interés y como que he vuelto a la filosofía, es decir, a la educación. Yo fui durante 25 años director, presidente de la red de la Alianza Francesa en Chile, una forma también de devolver la educación que yo tuve. Y en el caso puntual de la filosofía, que me he dedicado a estudiarla más en detalle, ahora último, estoy tratando de armar y formar un grupo de monitores para enseñar y hacer una filosofía entretenida para niños entre 6 y 10 años. Es decir, hay una organización en Francia que se llama SEV, SEV.org, que se descubrieron que enseñándole a los niños en grupos pequeños, paralelo a su currículum escolar, que resuelvan las preguntas a su manera, para qué es lo que es ser feliz, qué significa la belleza, qué es lo que es la muerte, para qué sirve la democracia, etcétera. Preguntas obvias, básicas, pero muy importantes. Logramos abstraerlo de las tabletas, teléfonos, de este imán, ¿no es cierto?, que representa estas tecnologías, que son muy buenas, por cierto, pero que significan un gran desafío para los padres y educadores actuales en ese sentido. Así que estoy trabajando de eso. Ese sería como el compartir un poco esta motivación que tengo. Ojalá que resulte y la podamos llevar a puerto en algún momento. Ay, sí, maravilloso, porque qué bueno hacer a los niños de chiquitito a participar y a pensar y a hacer todas las preguntas universales de la humanidad. Exactamente, porque los niños creen que el cajero fabrica los billetes cuando uno se acerca y no es tan así. Claro. Y hay que ser feliz. Y yo te agradezco, Tinaria, y agradezco a Radio Santa Isabel la oportunidad de compartir estos minutos con una audiencia, ojalá sea importante, y bueno, será para la próxima. En otra oportunidad, sí, de todas maneras, Fernando. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje hacia una ciudadanía más consciente y comprometida. Durante este programa, hemos explorado la importancia de la educación cívica en diversos contextos, lugares, idiomas y culturas, reflexionando sobre este tema en nuestra vida diaria para construir una comunidad más feliz y respetuosa entre las personas. Recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, ya sea a través de pequeños actos de nuestra vida diaria,
para la mejora y el bienestar de nuestra comunidad. Nuestras acciones pueden parecer pequeñas, pero juntas tienen el poder de transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Por eso, queremos hacer un llamado a la acción, con el compromiso de ser ciudadanos responsables, a educarnos y a educar a otros sobre la importancia de las normas de convivencia y de educación cívica. Antes de despedirnos, queremos mencionar que estamos muy contentos por las personas que nos han sintonizado a través de este medio de comunicación y que oyeron este programa. Agradezco además a las personas que nos siguen y que se interesan por los temas que abordamos en Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, y por su compromiso con la construcción de un mundo mejor. Su participación y apoyo a través de las redes sociales significa mucho para nosotros. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes, y recuerden siempre llevar estos consejos a una acción cívica, rumbo a un mejor vivir. Ha concluido el capítulo del día de hoy. Vuelve a escucharnos en Radio Santa Isabel y programa.acción cívica.